¿Sabés con cuántas personas pensamos juntos en voz alta en estos 4 años de Ideas Cruzadas? 274. 145 varones y 129 mujeres. Han sido 137 programas donde escuchamos a expresidentes, senadoras, activistas de la diversidad sexual, ambientalistas, arqueólogos y antropólogas, trabajadores sociales, escritores y escritoras del barrio y de la frontera, cineastas, periodistas, músicos, músicas, médicos, economistas, el rector de la universidad y varios docentes, actores, actrices, bailarines, activistas feministas, pintores, ilustradores, fotógrafos, hasta payasos. Hablamos de Marx y de Hannah Arendt, del agua, de la memoria, del pasado reciente, de la pobreza y de la riqueza concentrada en el 1% de la población, las radios locas, las casas comunitarias, la tragedia de los Andes, la nueva forma de ser de hombres y mujeres en este mundo, las violencias, el humor, el carnaval. Abrimos el living durante 4 temporadas, desde el domingo 17 de abril de 2022, para conversar juntos. En este último programa de la temporada, pensamos en voz alta con los intendentes de Montevideo y Canelones. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Mario Vergara, economista y contador. Fue presidente del Banco Central y senador. Cuando asumió como intendente de Montevideo aseguró que sin principios no hay proyecto y sin capacidades no hay resultados. Y Francisco Legnani, abogado, escribano, intendente de Canelones. Cuando asumió el cargo cantó: de chiquilín te miraba de afuera, porque ser intendente era algo que soñaba desde niño, y prometió que iba a estar la menor cantidad de tiempo posible en el escritorio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Mario, Francisco, gracias por venir. ¿Está bien la presentación? ¿Se sintieron reflejados? Claro. ¿Sí? Yo les preguntaba ahora antes, porque quería tener la certeza de que efectivamente habías cantado, o que por lo menos habías intentado cantar. Intentado cantar. Poca voz que tengo. Lo que pasa es que la noche de las elecciones fue en el Club Social que hicimos el discurso ahí con la gente y pegado estaba la intendencia. Entonces, bueno, cantamos a la intendencia porque es verdad eso, desde chico era un sueño que perseguía. Pero era un lugar al que ya estaba muy acostumbrado a ir. Sí, pero es verdad que en un momento de mi vida lo vi como esas cosas que nunca se alcanzan. Bien, y vos, Mario, vos cantás también. Sí. Yo los voy a llevar para el lado de la música y del arte. ¿verdad? Claro, integro el coro del Banco Central, Notas del Tesoro, hace 9 años. Mirá, cuando lo creamos allá en el 2016, como una de las formas que íbamos a celebrar los 50 años del banco al año siguiente, se planteó la creación del coro. Yo dije, bueno, yo voy a estar en el coro. Y se plantearon un montón de nombres. Y al final llegamos como a una final de 2 nombres y votamos. Uno era Notas del Tesoro y el otro era Moneda de Canto, que creo que también era un muy buen nombre. No sé con cuál de los dos me quedo. Sí, estuvo peleada. Claro, además la moneda de canto también tiene el juego de esa moneda que queda ahí, ¿no? No, el coro es una actividad fantástica. Ahora, vos eras el presidente del banco. Exacto, sí. ¿Ibas a estar en el coro o ibas a...? Sí o sí. Sí o sí. No, pero además es un coro que solo están funcionarios y exfuncionarios del banco, o sea, no hay familiares, no hay amigos, nada. Pero todo el que quiera estar, de funcionarios o exfuncionarios, está. O sea, no tenemos un filtro de calidad, digamos. La idea es, todo el que quiera estar está. Y bueno, somos más de 40 y la verdad que la pasamos fantástico. Son internacionales, ¿eh? Fuera de fronteras también. Hemos salido fuera de fronteras, sí. Y recaudan, ¿no? ¿Qué vamos a recaudar? No, pero las actividades de los coros o esas actividades son muy buenas porque tienen un contenido colectivo muy interesante. Mirá, hace un mes más o menos en la Intendencia
en el Salón Azul, hubo durante 10 días un festival de coros de personas mayores. Más de 130 coros, más de 4.500 personas cantaron en ese festival. O sea, la actividad de coros en Uruguay es muy, muy amplia y bueno, y gratifica a un montón de gente. La verdad que es estupenda. Bueno, muy bien. De alguna manera cantan los dos. Tengo no la curiosidad, digo, tengo la fortuna de que es la primera vez que están juntos en un programa de televisión desde que son intendentes. Sí, es así. Tuvimos, siendo intendentes, en la Cámara de Comercio de la Costa, una actividad conjunta, y después 100 actividades de campaña juntos, pero nunca en una entrevista, es la primera vez. No, me advirtieron que tú hablas mucho, que genere una seña para decirte Estoy que hablando un pare. poquito. Si me tentás... Se mide, claro. Pero no, En vez de inhibirlo, lo provocás. Ojo, cuidado. pero ¿cómo es esto de ser intendentes? Bueno, a ver, uno El que quiera. venía involucrado ya con la gestión desde la primera gestión de Marcos Carámbula, entonces es algo conocido en mi caso. Ejerciendo la Secretaría General, de alguna manera el Secretario General toca todos los temas, o prácticamente todos los temas que pasan por la órbita del intendente. Entonces no me agarró de cero. Me agarró de cero, sí, el Congreso Intendente, que para mí fue un mundo nuevo, del cual estoy aprendiendo mucho, porque yo no era suplente de Yamandú. Entonces, convivir con los restantes 18 intendentes, bueno, eso fue de cero. Y la verdad que me encanta el ámbito porque se llegan a consenso en un ámbito donde además nosotros fuimos y somos en este momento minoría también. Bueno, tener que llegar a acuerdos y dialogar con intendentes de otras tiendas está bueno también. No, mi periplo es distinto. Es mi primer acercamiento a la actividad departamental, digamos. Yo vengo de organismos nacionales. Allá lejos, en la primera URSEC, la Unidad Reguladora de Comunicaciones. Después estuve con Danilo en el Ministerio, Banco Central, volví al Ministerio, volví al Banco Central. Y después, los 5 años pasados de senador, ¿verdad? Entonces es como mi primer acercamiento a la gestión departamental. Traigo, sí, un bagaje de gestión, que creo que es muy importante. Y ni que hablar que... la actividad departamental y municipal, claramente percibís mucha más cercanía con las problemáticas de la gente, ¿verdad? Ni que hablar que cuando uno toma decisiones en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, estás afectando la vida de la gente, sin duda, pero creo que es más percibido esa cercanía cuando tratás los temas de la basura, de la calle, de la salud, en fin, Claro. de la parte cultural. Son como cuestiones que se perciben más cercanas. Es tal cual. Y aparte son dos departamentos, a ver, concentramos de las dos terceras partes de la población acá, Claro. entre Montevideo y Canelones. Y la cantidad de tareas y cometidos es impresionante. Entonces, en el día recorres y tocas varios temas, y son tantos que realmente al final del día decís, yo arranqué hoy a las 8 de la mañana con tal cosa y estoy terminando con tal, y todo lo que pasó en el medio. Y al otro día es completamente distinto. Y eso es lo que lo hace fascinante. Y realmente sentís que el tiempo se te pasa, si bien hace 4 meses que asumimos, Mario, te debe pasar lo mismo, Sí, claro. por la cantidad de temáticas que uno toca y todo lo que pasó en estos 4 meses, parece que hace 4 años que quedó el 10 de julio en el Día de la Asunción. Entonces, está bueno y como todo, ¿no? Uno solo no gestiona, es clave tener equipos capacitados, profesionalizados y con ganas. Además, por supuesto, de una estructura de funcionarios y de funcionarias que responden y que responden. Entonces, está bueno, es distinto a todo, digamos. En nuestro caso, a nosotros el Pacha Sánchez siempre dice que Canelones son canarios centristas, creen que todo pasa por Canelones. Nosotros siempre decimos que somos un país dentro de un país. Entonces... Está bueno, está Siempre bueno. echándose abajo. Sí, claro. Pero No, yo iba a enfatizar eso, Sí. el tema de... es imprescindible el equipo con el que trabajás, porque Claro. es tanta cosa que Claro. individualmente es inabordable. Y yo en eso, la verdad, estoy absolutamente satisfecho, gratificado con el equipo que logramos conformar en el gabinete de la Intendencia. Y también lo que decía Pancho de los funcionarios, porque en última instancia los procesos tienen continuidad, el mundo no arranca cuando uno llega ni termina cuando uno se va, hay una memoria institucional que es fundamental por múltiples razones
Así que bueno, entre el equipo de gabinete y el funcionariado, realmente eso es lo que te permite en todo caso avanzar. Pero también hay que darle la impronta, ¿no? Y hay que dar una lógica de visión, de planificación. Nosotros estamos ahora poniendo mucho foco en la necesidad de la planificación estratégica, que de alguna manera implica un cambio en las lógicas de gestión. Y que bueno, para resolver los problemas de la gente, pero con una forma de gestión que creemos que va a ser más fructífera. Mario decía lo de no termina cuando uno... Con los equipos de planificación, nosotros tenemos que pensar nuestro departamento para 15, 20, 30 años para adelante. No pensar en el 10 de julio del 2030, sino dejar para el que venga o la que venga, obviamente después cada uno ve, pero lo que nosotros estamos pensando para Canelones, para Montevideo, de futuro. ¿Se puede vivir siendo intendente? Sí. No me refiero a la remuneración, que supongo que es buena. No, sí. ¿Se soporta? Sí. Sí, o sea, va en las características de cada uno, ¿no? Yo, por lo menos, con la experiencia que ya tuve en el Ministerio de Economía, el Banco Central, yo te diría que la primera experiencia que tuvimos con Danilo, con Fernando Lorenzo en el primer Ministerio de Economía de los gobiernos del Frente, ahí sí fue un poco un loquero, porque era la primera vez que el Frente gobernaba, había que sostener una situación que estaba realmente muy complicada, teníamos muchos proyectos y cambios y transformaciones para realizar. Yo diría que ahí fueron 3 años y medio en donde uno dice, de alguna manera la vida más personal y familiar se resintió un poco. Yo le decía siempre a Danilo que esos 3 años eran irrepetibles, digamos. Pero una vez que después las cosas se ordenan, va en la característica de cada uno, pero es factible acompasar la responsabilidad con una vida razonable a nivel personal y familiar. Para poder vivir siendo intendente es clave lo que hablábamos recién de los equipos. Porque evidentemente la gente quiere que esté el intendente en todos lados. Y si el intendente es el que va a correr todas las pelotas, ahí no tenés vida. Entonces, conformar equipo, delegar tareas, Sí, claro. hacerlo, sentir que piensan y que trabajan con cabeza propia. Después es vertical, lógicamente que el intendente tiene que terminar definiendo A o B. Pero dejar trabajar en los equipos es clave para uno poder priorizar, saber qué delegar y poder tener una vida. Tenemos familia y te reclaman y con razón. Incluso en materia comunicacional, ¿no? O sea, creo que sería un error que la comunicación la concentre el intendente, ¿no? Tú habrás visto en los medios de prensa, Leonardo Derú, Silvia Nane, Graciela Villar, Viviana Respeto, Justo Nandi, Germán Benítez. O sea, yo impulso muchísimo el hecho de que cada uno tenga su perfil propio, obviamente en el concierto de lo que son los acuerdos de gobierno departamental, pero que eso le hace bien a todo el mundo. Bueno, obviamente tú mencionaste la familia, hay que darse espacio para todas las cosas. Hay que darse. Hay que darse. Sí. Hay que hacer, es muy importante saber decir que no. Sí, porque la cantidad de invitaciones, por llamarlo de alguna manera, que uno recibe o de propuestas que uno recibe es infinita. Y uno tiene que tener un criterio para dosificar eso, sin faltar, por supuesto, sin tener ninguna gestualidad inapropiada. Pero sí, yo creo que además la gente entiende que a veces te invitan a ciertas cosas y decís que sí, y otras veces no vas a poder. Pero sí, hay que saber decir que no. Y ni que hablar a la hora de gestionar, ¿no? Gestionar, en última instancia, es priorizar. Y priorizar significa que hay cosas que van a ir para adelante más rápido y otras que van para adelante más lento. Y porque en general hay muchas cosas para hacer, hay muchos objetivos simultáneos y siempre el lado corto de la frazada son los recursos. Entonces, la belleza de la gestión está en tener claras las orientaciones, pero a la hora del corto plazo tener una priorización de qué cosas vamos a empujar a otra y otras empujar más tarde. Y eso pasa por frenar alguna cosa, enlentecer, decir que no. Gestionar es decir que sí, a veces decir que sí, pero dentro de un tiempo, y a veces decir que no. Los recursos son finitos y las demandas en departamentos como estos son infinitas realmente. Y el que te la plantea o la que te lo plantea
es su problema, su dificultad o su aspiración que se le resuelva eso. Entonces hay que ser firme en el momento y no andar con, no, en este periodo vamos a priorizar esto y para el periodo que viene se priorizará esto otro. Porque si no también se generan expectativas que cuando se ven frustradas vienen los reclamos. Entonces está bueno aclarar las cosas de entrada, hacer ver que los recursos son finitos y que por suerte las demandas siempre se renuevan y que son infinitas. Y hay que, como decía Mario, establecer un orden de prioridad. Estaba pensando ahora, no me acuerdo quién era, pero era un intendente, creo que era de Cerro Largo, de 33. Un intendente muy importante del Partido Nacional de hace muchos años. Que un día le hicieron una entrevista, creo que fue en Guambia, que le hicieron una entrevista. Entonces, hace muchos años. Sí, te estoy hablando. No. Yo no sé si puede ser Goñi. Wilson Elso Goñi. Pues creo que fue Goñi, que era. Decía yo que él recibía a la gente que venía a hablar con él en su escritorio, pero no le ponía silla. Para que durara poco la entrevista. No, claro, porque cada uno de los que venía, a ver, debería plantear el problema más importante de su vida. Claro. ¿No? Entonces ustedes se enfrentan a eso, que cuando la gente les viene a plantear reclamos, le está planteando algo que para ellos es lo más importante de su vida. Y hay que tener mucha fortaleza también, me imagino. Que uno entiende eso también, lo de la gente, ¿no? Ahora, yo voy caminando. Canelón, yo vivo en Ciudad de Canelones. Canelones es chico, es una ciudad de 10 cuadras por 10 cuadras. Vivo un poco a las afueras, 12 cuadras estoy de la intendencia. Pero me han adivinado el recorrido, entonces me van escalonando, van esperando uno a una cuadra, otro en otra. Y bueno, es parte también. Entonces uno ya se pero hay que andar, ¿no? O sea, salimos mucho a la ciudad, al departamento, hay que andar, hay que ver las realidades, claro. ¿Sí? No es que te la cuenten. No. Y ayuda también eso a fijar ciertas prioridades. Si bien nosotros hemos planteado que las prioridades las fija la gente, la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, hace más de 30 años hace una encuesta permanente de cómo la ciudadanía visualiza las tareas que hace la Intendencia. Muchas son muy bien valoradas, espacios públicos, políticas sociales, culturales, turismo, alumbrado, policlínicas, pero claramente en toda una última etapa el tema limpieza era el más deficitario. Segundo, lejos te diría el tema del transporte. Entonces, de alguna manera es ineludible, es la gente la que te está diciendo tenés que poner el foco en el tema limpieza y en el tema movilidad, y ese ha sido un poco nuestro planteo en la campaña y en los primeros meses de gestión. Ahí Mario decía lo de que hay que salir. Nunca es lo mismo que te llegue un planteo, una problemática, una demanda, lo que fuere, en un número de expediente y el papel al escritorio del intendente, que haber ido al territorio, haberlo visto, porque es lo que te determina después de la priorización. Claro. Esto es lo verdaderamente importante, a esto vamos a darle bolilla ya, esto puede esperar un poquito. Y eso te lo da solamente contacto en la calle y con la gente. Si no, si te quedás dentro del escritorio, está frito. Antes vamos a volver después al tema que tú planteaste recién, ¿no? De las prioridades de la limpieza por un lado y el transporte y el sueño de los metropolitanos de tener un transporte que una Montevideo con Canelones. De eso les vamos a estar preguntando. Pero, ¿cómo fueron ustedes como estudiantes? Yo era un buen estudiante. ¿Sí? Bueno, sí. En la escuela pasé siempre con SOTE. En realidad, entre otras cosas, porque ¿con todas las letras? Si me sacaba un SOTE muy bueno, tenía que volver a mi casa a dar explicaciones. Ah, pucha. No, mi madre era régimen. Yo pasé en tercero con SOTE muy bueno. Qué oprobioso. La mejor. Qué oprobioso. Después en el liceo, no están así, ¿no? Digo, pasaba los primeros años, pasaba con 6, que era la nota máxima en aquella época. Y después estaba con los exámenes, el quinto y sexto había que dar exámenes sí o sí. Pero siempre me fue bien. Los exámenes de quinto y sexto siempre los salvaba en diciembre. Y bueno, y entré a facultad con 17 años. Y no, en general siempre fui buen estudiante. Perdona que te llevo a este plano. ¿Cómo fue la experiencia de una universidad en Estados Unidos? Fantástica, porque es una experiencia académica, pero también es una experiencia de vida, ¿no? Y máxime en Berkeley, que es una de las mejores universidades del mundo, y con profesores de primerísima línea. Yo tuve 5 profesores que después que volví ganaron el premio Nobel. Mirá. Uno de ellos era uno de los tutores de mi tesis de doctorado. La experiencia es estupenda, ¿sí?
te das cuenta que pegás un salto en niveles de posgrado, ¿no? También uno lo que veía es que el grado en las universidades americanas se puede hacer de manera más liviana. También sentís que vos te vas de acá bien formado como para afrontar un posgrado, ¿no? Pero realmente la experiencia académica es excelente y la experiencia humana, ¿no? Porque vos estás ahí rodeado de tus compañeros que hay europeo, americano, asiático, canadiense, latino. También es que después que pasa lo académico, a la hora de ir a jugar al fútbol lo haces con los latinos. Claro. Y a la hora de hablar de fútbol y de la niñez, con los argentinos. Claro. O sea, hay una ¿Cómo comunidad. te iba en el fútbol ahí? ¿Nos dejaste bien parado? Sí. Sí, eran otras épocas. Tenía otras Otras condiciones posibilidades, físicas. otras condiciones. Porque tú sos abogado y escribano. Yo, escribano, yo no me llevé física y matemática en cuarto liceo. Y si te vienen para agarrar para la abogacía. Ese año yo fui alumno de Yamandú, fue el último año que dio clase en la ciudad de Canelones. Sí. Yamandú es de la ciudad de Canelones, ahora vive en Salinas, pero es de la ciudad de Canelones. Historia no te la llevaste. Historia no me la llevé. Y después se fue a dar clase a Maldonado, donde él conoció a Laura, su esposa. Pero ese año, en el 94, él era un profesor joven, tenía 27, yo 16, tenía 26, yo 15, y fue profesor mío de historia. Y ese año sí me llevé esas dos materias que la verdad que no pegaba una. No dabas pie con Y bola. bueno, después facultad sí, abogacía la hice los... Perdón, una pregunta. ¿Tenés un buen contador en la intendencia? Sí, No. claro. Está claro, sí. No, Contadores, ingenieros, abogados, ahí es. No me entendía con los números, no había chance. No, ¿saben por qué le pregunto esto? Porque siempre me intriga gente, en el caso de ustedes, que tienen una responsabilidad muy grande, que tienen que ocupar mucho tiempo en el trabajo, cómo se mantienen actualizados. ¿tá? Porque me parece que eso es muy interesante. Pero les pido para hacer una pausa. ¿Cómo no? Y después me contestan eso y nos metemos en el tema de los proyectos de las intendencias y de qué ciudad se imaginan o de qué departamento se imaginan en el futuro cuando ustedes lleguen al 2030. Estemos hablando del Mundial de Fútbol y nos estemos recordando las intendencias. Es verdad. Hacemos una pausa y ya seguimos. Muy bien. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Mario Vergara y Francisco Leñani, intendentes de Montevideo y de Canelones. Te dicen Pancho. Pancho. Está. El 100% de la gente. No, yo te dije Francisco todo el día. Somos tres Francisco en mi casa. Reprimido. Mi padre es Francisco, yo soy Francisco y mi hermano es Francisco. Mi padre en casa es Pancho, yo soy Francisco y mi hermano que es Francisco Javier es Javier. Ah, porque se llaman Francisco. Los tres, Los dos hermanos. los dos hermanos, Francisco Pedro y Francisco Javier. Yo soy Francisco y él es Javier. Mira. Esas cosas que se está hacen, bien. o se hacían. No, yo les decía cómo se actualizan, es una preocupación o nada. Desde el punto de vista Yo- político o de De qué. todo, Sí, académicamente yo ya estoy obsoleto. O sea, desde el punto de vista de la academia, yo terminé el doctorado en el 98, o sea, hace Pero casi fuiste grado 30 5 en la años. universidad. Sí. Pero de todas maneras, la actividad misma de investigación y demás, tuve un periodo importante ahí, pero hace tiempo ya que creo que ya colgué los botines por esa vía, pues no se puede todo, ¿no? Claro. En el terreno más político, sí, ¿no? O sea, uno está atento a todo lo que pasa, con compañeros que también están asesorando e informando sistemáticamente, tanto en la lógica de la gestión como en la lógica del proceso político, del proceso regional, del proceso global. O sea, nos mantenemos actualizados colectivamente. ¿Hay un abandono de la profesión en tu caso? Digo, Sí, claro. No, imposible. Ejercí, sí, pero ya hace años que no ejerzo y
y bueno, no, es incompatible con los tiempos. Ahí sí que no habría familia, no habría nada. Y aparte, esto merece una dedicación que bueno, que la estamos de muy temprano a la mañana hasta muy tarde de la noche. No, la verdad que no, que sería imposible. Sería absolutamente imposible. Demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo. Bueno, entonces, claramente la población dice limpieza y movilidad. Sí, limpieza sobre todo. Cuando hablas de movilidad, ¿hablas solamente de transporte colectivo o el concepto movilidad? No, es más general. Obviamente hay como un tema que está en el centro de la escena, que es este proyecto que ya está delineado, que hay que terminar de definir algunos detalles en acuerdo las dos intendencias con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, porque esto tiene una envergadura tal que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería viable. Y es un poco una expectativa, ¿no? Que, bueno, irá dándosele forma, hay que ver los tiempos, hay que ver qué pasa durante el proceso de construcción de todo esto. Pero yo soy optimista de que vamos a tener un proyecto que viabilice un transporte colectivo, sobre todo más ágil, tanto dentro de Montevideo como en el vínculo, en este caso, con Ciudad de la Costa. En el futuro habrá también que mirar para el oeste, ¿verdad? Claro. Pero también hay otros temas que hacen a la movilidad y al transporte y al tránsito que son muy importantes. El tema calle es importante. Tenemos un déficit de Montevideo vinculado al mantenimiento y a la construcción de calle. Y el tema veredas. En el tema veredas hemos planteado un plan que vamos a llevar adelante que implica un cambio bastante importante, que es que según la normativa actual la vereda es responsabilidad del vecino. Sí, señor. Nosotros, sin cambiar eso en principio, vamos a salir proactivamente a restaurar o a hacer vereda desde la Intendencia y bueno, en el caso que los vecinos estén en condiciones, se le cobrará con tiempo y sin apuro. Y en aquellos casos, sobre todo en la construcción de nueva vereda, en zonas más vulnerables, en asentamientos donde claramente los vecinos no van a estar en condiciones de repagar, bueno, encararlo como política social. Pero tenemos claro que si la Intendencia no sale proactivamente a hacerlo, no se está resolviendo de la otra forma. Y bueno, movilidad es eso, es cómo hacemos la movilidad metropolitana más ágil, pero también es calle, es vereda, son todas reglas de tránsito que van a implicar cambios importantes en los próximos años. Movilidad, en un tema que se nos planteaba a nosotros desde hace mucho tiempo, el ingreso y la salida a Montevideo por el eje Avenida Italia y Anastasio. Es cierto que este proyecto que impulsó el Gobierno Nacional y que incorporó las dos intendencias al trabajo, ahora estamos en esa etapa de diagnóstico y de estar definiendo un poco para tener el año que viene pliegos, licitar y comenzar una obra que va a llevar 3 años, por lo menos. Es cierto que la mayor complejidad pasa por Montevideo. Nosotros pensamos en Avenida Anastasio y lo que tenemos un cantero en el medio con pasto que va hasta el Pinar. Comparemos eso con 18 de julio y es diferente. Y 8 de octubre. Y 8 de octubre. Claro, porque no es solamente el eje Avenida Italia y Anastasio, es el eje 8 de octubre, Camino Maldonado, que ese eje llega hasta el límite con Canelones, porque va hasta Zona América, hasta el campeón del siglo. Eso, bien, muy bien. Hasta el campeón del siglo. Vamos a referir. Pero bueno, pero estamos casi ahí compando, así que... La mayor complejidad pasa por Montevideo y bueno, en definitiva, la mayor cantidad de tiempo de planificación y definición se la lleva la solución montevideana, digamos. Pero bueno, estamos firmemente trabajando para tener proyecto primero, para tener licitación después, ejecución y obra. Bueno. O sea, sabría una que sería por Avenida Italia y una que sería por 8 de octubre y se juntarían... No, pensar al revés. Vienen del Pinar, ya Anastasio, Avenida Italia, vienen desde la zona de Zona América, campeón del siglo, Camino Maldonado, 8 de octubre, hasta la zona de Tres Cruces, 18 de julio hasta la Ciudad Vieja. Fluiría en Tres Cruces, después se mete para acá. Pero hay mucha cuestión técnica, ingenieril, claro. Cultural. Y de negocios. Y de negocios. Imagínate tener 8 de octubre, 18 levantada, cómo impacta sobre los innumerables negocios que hay allí. No hay duda. Nosotros el otro tema que teníamos era el saneamiento. Montevideo, solamente en Montevideo el saneamiento corresponde a la Intendencia. En todo el resto del país le corresponde a OCE.
Y nosotros en la actualidad no llegamos al 30% de saneamiento en todo el departamento. Por tanto, en el periodo anterior, no, en el anterior de gobierno se hizo una inversión de $60 millones en Ciudad de la Costa y ahí levantamos unos puntitos, pero no llegamos al 30%. Ahora se está trabajando en el eje de Ruta 5, producto de un proyecto que viene del gobierno anterior, y nosotros vamos a financiar desde la Intendencia de Saneamiento en la Atlántida, que es nuestro principal balneario. Y ahí vamos a darle un empujón importante, sobre todo para realzar un balneario que estaba quedando en el tiempo producto de la falta de saneamiento. Entonces es un empujón importante. No, me quedé pensando ahora cuando estabas hablando que, viste que hay cosas que de repente en momentos de tu vida alguien dice algo y vos decís, mirá, nunca lo había pensado. Me acuerdo que en la campaña electoral de la Intendencia, en esta no, en la anterior, cuando participó Villar, que Villar habló mucho de las veredas. Yo nunca me había puesto a pensar en las veredas. Y realmente las veredas son fundamentales. Digo, aparte de que tenés que caminar esquivando la caca de los perros, ¿no? Y las baldosas flojas. Es decir, ni hablemos de la gente que está en silla de ruedas. Sí, ¿no? O sea, y que hablamos de la gente que vive en zona, de repente... Donde hay barro. Donde hay barro. Donde no hay vereda, hay barro. Es una tarea que es... Que hace incluso a la seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo para los hombres y para las mujeres sobre todo, ¿no? Andar en una noche en un lugar oscuro en el barro que andar con calle, vereda, iluminación. Sí, ¿no? sí, claro. Totalmente. Bueno, y el otro gran tema es la limpieza, que por lo que me dicen... Canelones lo tiene bastante más resuelto. Por lo menos la parte de recolección. Sí, nosotros tenemos un equipo que se ha mantenido en los dos periodos de Marco y en los dos de Yamandú. ¿Ah? Ahora Mario nos lo expropió. No. Qué bien que estuvo. No, está mal. Qué bien que Primero estuvo. te lo expropió. Primero me expropió el ministerio. El presidente. A ver, tuvimos una... Yo se lo secuestré. Se lo secuestró, como digo Yamandú. Tenemos un trabajo que ha permanecido en el tiempo, que lleva tiempo, porque, a ver, no es solo te doy el contenedor. Te doy el contenedor, una charla explicativa, un folleto, charla en los jardines, en la escuela, en el liceo. Hay toda una concientización más allá del contenedor domiciliario puro y duro. Que bueno, que ha dado resultado. En Canelones lo universalizamos, son 153.000 familias con contenedor domiciliario. Ahora llegamos a 90.000 familias con compostera. Esperamos también llegar a 150.000 en este periodo. Y viene dando resultado la recolección. Después, como todo, nosotros teníamos en el 2005, cuando llega Marcos, 10 campos donde se tiraba basura sin ningún tipo de control. Cerramos 9 sitios de disposición final. Nos quedó el sitio de Cañada Grande, que se ocupa del año 90. Ahora estamos en un proyecto de trabajar el 80% de los residuos no van a llegar a disposición final, trabajando en la clasificación, en fin. Los residuos son todo un tema. Pero me parece que este proceso que ha iniciado Montevideo del contenedor domiciliario, los vi a Mario y a Leo en el cerro la otra semana, y bueno, que eso vaya derramando los barrios, me parece que es una solución que da resultado, Sí, Montevideo, bueno, primero hay un plan integral de desarrollo ambiental que fuimos con Leonardo Herú y su equipo a presentar a la Junta Departamental y que involucra, como dice Pancho, ¿no? Educación, porque esto es un cambio cultural de cómo nos relacionamos con los residuos, porque cada vez generamos más residuos. Montevideo hoy procesa 70% más de residuos que hace 20, 25 años. Y los últimos años ha sido crecimiento mucho más fuerte. Y tenemos que aprender al tema del reciclaje, teniendo claro que lo que en este esquema ordenado de reciclaje, eso no va a la misma disposición final que el resto de la basura, sino que va a plantas o cooperativas de clasificación, que además generan cientos de puestos de trabajo. O de compostaje, lo mismo, ¿no? O sea, hay un tema de educación, hay un tema cultural, y nosotros sí tenemos el desafío de cambiar el mecanismo de recolección. Ya pasamos a esta lógica de contenedores intradomiciliarios o intraprediales en edificios, en cooperativas, y tenemos el optimismo de que ese va a ser un cambio importante que va a traer buenos resultados. Esto nos va a permitir además ir retirando contenedores de la vía pública, porque parte del diagnóstico está en que el problema está en que hay mucha basura durante mucho tiempo en la vía pública. Bueno, esto va a permitir ir retirando eso. Somos optimistas de que va a ser un plan que va a mostrar mejoras. Los primeros meses de la Intendencia acá en Montevideo ya empezó a
a mostrar algún resultado, pero somos optimistas de que esto va a funcionar. Es clave que el vecino se sienta parte. Claro. Entonces, cuando le entregás el contenedor, si además le das una charla, si lo incluís en un grupo, nosotros tenemos más de 100 grupos de WhatsApp, que acá en Montevideo van a hacer lo mismo, Sí. están haciendo lo mismo, donde le evacuás dudas, consultas, que sepan que escribe y que tiene una respuesta. Si es parte y se involucra, la solución viene de los dos lados. Antes de empezar a distribuir contenedores, la barra de Leo y su equipo llevan decenas y decenas y decenas de reuniones en clubes sociales, en centros vecinales, en todos los ámbitos de barrio, justamente para decir, bueno, vamos en esta dirección y es fundamental el involucramiento de los vecinos. Lo que pasa es que yo a veces me pongo a pensar, digo, nuestras formas de consumo, ¿no? La más vulgar. Llego cansado a casa, pido Delivery. una pizza. Me traen una caja tremenda, que antes venía de repente una bandejita o en el papel. Es decir, como que además toda esa cosa de consumo aumenta la cantidad de residuos. ¿No? Bueno, pero ahí entra eso de la clasificación en origen. Nosotros generamos 500 toneladas diarias. Yo tengo 2 contenedores, uno de tapa gris y uno de tapa verde. ¿Ah? Todo lo reciclable va al de tapa verde, que me lo recoge un día el camión. Y el resto de los residuos en el tapa gris. Pero yo ahí disminuyo el 10% de lo que llega a disposición final. De las 500 toneladas, 50 se clasifican en origen. Y ahí va a 3 centros donde 5 cooperativas, 74 familias viven de eso y la terminan volcando al mercado. Entonces la clasificación en origen es clave también. Clave. Sí, y es clave, supongo yo que también, eso que decías, no, es el compromiso. Sí. El compromiso de la gente de tratar de Porque acá nosotros asumimos las responsabilidades como intendencia, ¿no? Pero también los vecinos tienen que contribuir, ¿no? Sí. O sea, cuando vos ves... Hay una historia muy famosa, mirá, porque este no es un tema nuevo, ¿no? Que contaban de Mariano Arana, que una vez iba en el auto ahí con el chofer y de repente vio salir de una casa una bolsa de basura volando al medio de la vereda, que hizo parar al chofer, se bajó, agarró la bolsita y le golpeó al señor o la señora. O sea, claramente el tema de usar los contenedores correctamente. Por ejemplo, el tema de que haya bolsones en los edificios también ya hay en Montevideo. Y por ejemplo, el edificio donde yo vivo funciona perfectamente. Hay un bolsón del reciclado que pasa tal día el camión y bolsón para el resto de la basura sin ningún problema. Pero hace no mucho tiempo fui a un edificio a visitar gente y en el espejo del ascensor, que es donde todo el mundo pone los cartelitos, decía: se retiraron los bolsones de la intendencia por su mal uso. O sea, la gente tiraba en el del reciclado, claro, la basura, ¿no? Bueno, ahí no hay forma de resolver, ¿no? Los vecinos, yo creo que los vecinos se van a comprometer en este proceso porque van a visualizar que esta es la forma de resolver el problema de los residuos. No, la última, antes de ir a una nueva pausa, yo suelo ir mucho a Piriápolis y hace mucho tiempo que empecé a venir por la 8. Y bueno, no, por donde no importa, pero está todo ese lugar de ese centro monstruoso allí, monstruoso lo digo en el sentido de su tamaño, de cantidad de autos. O todos esos autos que están en la calle, ¿cómo hacer? Bueno, ahí, contarlo, porque yo siempre digo, como nunca estamos juntos en una entrevista, esta es la primera, yo en toda la entrevista digo, como dice Mario, sí, contarlo del último auto. En los últimos años están entrando 50, 60.000 autos nuevos por año al Uruguay, 25.000 a Montevideo. En Montevideo circulan entre 450.000 y 500.000 autos. Y yo un poco lo que digo en broma es, si no hacemos nada, va a llegar el momento que va a venir ese último auto que lo tranque todo. Que tranque todo. ¿No? ¿Viste como ahora los videojuegos que tenés que desarmar el auto? Sí. Y va a ser así. Por eso es imprescindible pensar eso con tiempo, hacer proyectos de este tipo, donde no es que el transporte colectivo sustituya al auto, porque cuando una familia llega al autito es difícil de que se baje, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya muchos viajes que la gente pueda decir, no, acá, ¿para qué voy a agarrar el auto para esto si puedo ir y venir cómodamente en el transporte público? Esa es un poco, creo, la
la intención, ¿verdad? Pero tiene que ser así, tiene que ser ágil, cómodo, Claro. y que te Que invite a te decir, bueno, hoy incentive, dejo el claro. auto y me voy laburando porque abro la tablet y voy trabajando, y que me lo tomo a tal hora y a tal hora estoy en destino. Pero a veces te dicen, bueno, y acá se podrá hacer, pero y sí, pero y si No va a haber pasa, más remedio. pero y si pasa en la región, ¿por qué para nosotros tiene que ser más complicado? Hay que hacerlo, se va a hacer, se va a hacer. Viste la diferencia de generación, yo le hubiera dicho que vayan cómodamente leyendo el diario. Pero- No, ahora es celular. ¿Hacemos una pausa? Un gusto. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Mario Vergara y Francisco Legnani. Tú mencionaste en un momento, cuando empezamos a conversar hoy, que lo que había sido una experiencia totalmente nueva es el Congreso de Intendentes, Total. ¿no? Y me parece que es un tema que ¿cómo se sienten? Digo, porque es un lugar donde hay una cantidad de otros intendentes que son casi todos blancos, creo que hay un solo colorado. 14 blancos, 4 frentistas y un colorado. Y un colorado. En realidad uno de los blancos es de la coalición republicana. Alto. de San- Sí. Richard Sander en Rivera, blancos, y bueno, Daniel en La Valleja, Guillermo Lebrato allá en Río Negro, y bueno, nosotros. ¿Y cómo se sienten ahí? ¿Cómo es ese? Porque está muy bueno, porque es un ejercicio democrático donde tenés que tratar de encontrar soluciones a Lo problemas. que pasa que, a ver, de política no hablamos, porque te ocupa todo el tiempo el tema. Nosotros tenemos 19 realidades que la gente te plantea las mismas demandas. ¿Ah? O sea, vos hablas, ¿cómo venís con el tema de las luces? ¿Cómo venís con el tema de las calles? ¿Cómo venís con el tema de la basura? ¿Ah? Entonces, en el diálogo, en el mano a mano, ¿ah? Se da mucho todo el tema ejecutivo. Entonces, como nos atraviesa una cantidad de demandas parecidas, generás vínculo y llegás a acuerdo. Es nuevo, es algo para mí es algo completamente nuevo, en lo que tenemos 19 realidades distintas, y si no son 19 prácticamente, era, por ejemplo, en cómo ingresaban los funcionarios de las distintas administraciones. Y nos pusimos de acuerdo con un criterio común, aportamos un insumo al Parlamento, donde salió una ley de ingreso a la función pública en la Intendencia. Entonces, no es complicado ponernos de acuerdo. Tú tenés la experiencia del Parlamento. Sí, pero es distinto, es distinto porque en el Parlamento a mí me tocó estar en la oposición. Y ahí el juego oficialismo-oposición es muy nítido, ¿verdad? Temas nos faltaban. Esto es distinto, si bien nosotros somos minoría, entre comillas, pero ahí no hay votaciones tan determinadas por los alineamientos partidarios, por lo que decía Pancho, ¿no? Además se genera, por lo menos en el relacionamiento ahí más superficial, un sentido de cofradía. En el fondo porque estamos resolviendo temas similares, como dice Pancho, ¿no? Es bien distinto al vínculo en el Parlamento, donde tenés claramente el rol del oficialismo, el rol de la oposición. Con unos te llevas mejor, con otros... Ahí no hay cofradía, ahí hay mejores vínculos y peores vínculos. Y Sí. cuando ahí se plantea algún tema en el que no estamos de acuerdo, recogemos, arrancamos vuelta y conversando llegamos a acuerdo. Pescás, digo. Bueno, recogemos y tiramos de vuelta. No, porque los músicos cuando te dicen, vienen y me dicen, no, porque hay una canción y hacen así. Ahí te hacen Ya te vi acá. el de pescador. ¿Sí? De pescado. Y con el presidente, con Orsi, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es el vínculo con el Ejecutivo? Bien, para nosotros es fundamental. Entre otras cosas, pues la Intendencia de Montevideo hace un montón de tareas que hasta uno podría decir, ¿no? Políticas sociales, políticas culturales, policlínicas, esto, lo otro, que necesariamente hay que coordinar
con el Ejecutivo, ¿no? O sea, las policlínicas de la Intendencia tienen que estar coordinadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, las políticas culturales, lo mismo, con el Ministerio de Educación y Cultura, las políticas sociales, con el MIDES, políticas de convivencia con el Ministerio del Interior, políticas urbanas y de hábitat y de vivienda con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Ambiente. O sea, el contacto es ineludible por la cantidad de tareas comunes que tenemos. Y con Yamandú, siempre que hemos tenido la necesidad de hablar con Yamandú, inmediatamente hemos tenido respuesta, entre otras cosas, además, porque además ahora tenemos proyectos en común como este que venimos hablando de movilidad, ¿no? Si será bueno que se juntaron a almorzar un día y secuestró a Eru, así que... Exacto. Un almuerzo por mes y se le llevó a Eru. Y encima le hice pagar la milanga esa. Encima pagó la milanga. A ver, nosotros le llamamos direcciones generales, creo que ustedes son divisiones, ¿no? Tenemos direcciones o departamentos espejo a los ministerios. Entonces, con este gobierno, pero con los anteriores también, tenés necesariamente que coordinar. Los ministerios han hecho una muy buena acción que es salir a las intendencias, entonces, de todo el país. Entonces vienen recorriendo, recogen una serie de demandas que nosotros planteamos y ahí empieza un trabajo de articulación que es necesario y es muy bueno y se viene dando de manera muy fluida. Después con Yamandú la relación personal, lógico, fue mi profesor, somos de la misma ciudad, trabajamos juntos 20 años y cuando hablamos de otras cosas generalmente que no tienen que ver con el ejercicio de la función pública, sino nos ponemos un poco al día de las cuestiones familiares y demás. Yamandú le pregunta, ¿cómo es que sos hincha de Fluminense? Me imagino que pasan los años y sigues sin tener una respuesta contundente. ¿Pero viviste en Río de Janeiro o no fuiste viví. un día de paseo? No viví. Fue a raíz de una revista que Mario levantó el centro, por eso lo cuento. Una revista que empezó acá en el año 91. Lamento, te sentís obligado a hablar del tema. Se llamaba Grandes Clubes de América y Europa, que la empecé a coleccionar. Me fui a los 100 años del club, ahí el presidente me nombró, yo conocía mucho de la historia. En el año 91 no había internet, entonces empecé a mandar cartas al club, de ahí me mandaban libros. Me hicieron socio honorario, empecé a viajar a Porto Alegre, a los partidos con Gremio contra Con razón si soy hincha, socio honorario. Claro, se vendió al Según Marcos Carámbula, soy el único uruguayo que se comió un maracanazo porque en el 2008 me comí una final de Copa Libertadores por penales que perdimos contra la Liga de Quito. Pero después lo vi campeón brasilero. Es una válvula de escape, como puede ser el coro de repente de Mario. Yo me meto a leer la noticia, diaria tengo un ratito que le dedico a Fluminense y la verdad que... Linda camiseta. Muy linda. Es linda camiseta. Te voy a regalar una. ¿Cómo no? Es la única camiseta que tiene rojo y verde que me gusta. Rojo, verde y blanco. Después todas las otras que tienen rojo y verde, no. ¿Uso de Rampla? No me gusta. No me gusta, por ejemplo, la Aguada, ¿no? No, soy de Sporting. No, ¿cómo de Goy? No, bueno, por favor. Defensor Sporting. Defensor retrotrae a cuando eran decanos y dejaron de ser. Seguimos siendo Podemos discutir, porque es la misma discusión que hay entre Nacional y Peñarol. El decanato. El decanato. Bueno, yo les decía cuando arrancamos, cuando empezaron esta carrera, este camino, se plantearon, bueno, ¿qué futuro quiero yo de este departamento en el que voy a ser su conductor, en principio por 5 años? Sí, o sea, hay objetivos, ¿no? Mira, ahora estamos en un proceso de planificación estratégica que arranca diciendo, bueno, ¿cuál es la misión y la visión que tenemos que tener como intendencia, ¿no? Y fue una discusión muy amplia, muy enriquecedora con los directores y ahora se está desplegando toda la organización. ¿Qué Montevideo estás queriendo, no? Y Montevideo es una belleza. Total. Montevideo es una belleza. Uno que ha tenido la suerte de recorrer bastante en otros lugares, Montevideo es una belleza. Ahora, es una ciudad disfrutable, pero no para todo el mundo. Muchos tenemos el privilegio de poder disfrutar Montevideo, pero lamentablemente hay compatriotas que no. Y yo creo que pensar en un Montevideo más integrado potencia ese disfrute. Uno es más feliz cuando está rodeado de la gratificación de los demás, ¿verdad? Y no cuando uno tiene un cierto estándar de cosas, pero a la vuelta de la esquina tenés gente que duerme en la calle, o tenés gente que niños que caminan por el barro, o tenés violencia de distinto tipo
en lugares vulnerables. Entonces, yo claramente tenemos una visión de un Montevideo más integrado socialmente, con más oportunidades, y la Intendencia tiene un rol importante para jugar en eso. Obviamente en el disfrute también juega la basura, la movilidad, las políticas sociales, las políticas culturales, el alumbrado, las policlínicas, o sea, todo lo que hace la Intendencia, las propuestas turísticas, todo lo que hace la Intendencia, el manejo del suelo, del hábitat, de la vivienda, la planificación urbana, en fin, un montón de áreas que hacen en última instancia al mayor disfrute de la gente. Muy bien. Lo que uno planifica antes de encarar una campaña, antes de asumir, pasa, a ver, en todas las intendencias, ¿no? El famoso ABC, el alumbrado, la recolección de residuos y las calles, ¿no? Que es lo primero que te plantea. Pero nosotros tenemos cada vez más competencia. No se compara esto con lo que era una intendencia hace 20 años, 30 años, 40 años atrás. Porque asumís competencias nuevas, porque la gente te lo solicita. Entonces, no puedes, no, yo acá me quedo y esto no te lo resuelvo. Por lo menos trabajar en términos de complementariedad con el gobierno nacional sin pretender sustituir ninguna de las políticas. Pero en definitiva, eso de, nosotros nos planteamos obra nueva en los 32 municipios, Canelones muy desparramado. Cuando nosotros decimos somos un país dentro de un país, pues tenemos la misma caminera urbana que Montevideo y la misma rural que Tacuarembó, que atender. Entonces, una zona rural bien definida, una zona urbana bien definida, la obra, la recolección de residuos, trabajar en turismo. Nosotros tenemos, se nos multiplicó por 5 la gente en situación de calle en el último quinquenio, por 5. El 60% proviene de algún centro de reclusión y el 92% consume algún tipo de sustancia. Entonces ahí tenemos una situación alarmante que en términos de complementariedad con el gobierno nacional tenemos que resolver. En definitiva, todo lo que planificamos es para que en el año 2030, en nuestro caso, las Canarias y los canarios digan, bueno, estamos mejor que lo que estábamos en el 2025. Y ese es el objetivo. Muy bien. Yo les agradezco mucho, pero tienen que jugar un poco. Bueno. Es un juego muy simple. Acá atrás hay una pregunta. Elegimos una. Elegí una, hay una pregunta, la tenés que sacar, leer y contestar. Leo. Sí, dale. ¿Cuál es la bebida que no te puede faltar? Café, té, mate, otra, agua. Agua. Yo tomo 5 o 6 litros de agua por día. ¿Sí? Sí, tomo café, tomo té, tomo algún refresco, tomo algún vinito cada tanto, una cerveza, pero agua, mucha agua. ¿Te lo propones? No, sale naturalmente. Es la dinámica que tengo, estar permanentemente tomando agua. Recordado una película de tu niñez. La recuerdo porque es la primera película de la que tengo memoria, que vine con mi madre en ómnibus desde Canelones a Montevideo a verla al cine, que no teníamos cine, que fue Dumbo. Y me quedó siempre marcado. Dumbo. ¿Vos te acordás de una película de la niñez? Sí, claro. De la niñez me acuerdo, obviamente, de la que íbamos a ver con familiares y más, ¿no? La Dama y el Vagabundo. Sí. Pero una película que veía en las vacaciones de julio, que en la escuela, allá en el Cerrito, te daban esos bonos para ir al cine en julio que les salvaban la vida a tus padres que tenían que aguantar todas las vacaciones. Me acuerdo una película que era del año 69, que fue La danza de los vampiros de Polanski, que es la mejor película de vampiros que vi en mi vida en el año, no sé, yo la habré visto. Pero no era infantil largo, No eres muy infantil. Y bueno, pero yo la vi estando, no sé, en quinto de escuela o en sexto de escuela, de Polanski. Era muy divertida. Era muy divertida. Muy divertida. Sí. ¿No trabajaba Sharon Tate en esa...? Puede ser, sí. Creo que trabajaba eso. Sí. ¿Y vos, qué una bebida? El refresco más conocido del mundo. También. Hincha de Fluminense. No me puede faltar. Bueno, yo les agradezco. No es tan sano como el agua, pero no me puede faltar. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido por favor. En este último programa de la temporada. Y bueno, queríamos un poco conversar tener una oportunidad de conversación con intendentes que yo por lo menos nunca habíamos tenido. Y toda la lista que hicimos, nos faltan intendentes, dijimos. Ay, aparecí. Tenemos que dar. Y además, bueno, fue una casualidad que fuera el primer encuentro entre ustedes. Así que bueno, exacto. Gracias por haber venido a ustedes. Los esperamos, no el próximo domingo, sino el próximo año. Y
para seguir conversando, porque nosotros decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Un agradecimiento en nombre a Leo Sala, a Azul Cordo, la productora, y Andrés Escarrón, el productor, que han sido el soporte de este programa, y bueno, y todos los compañeros que están detrás de cámara, que son los que hacen en definitiva este trabajo. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias, profe. Gracias Hasta a la vos. próxima.